Bueno, a lo mejor hay que decir algo. Seguro que algunos estarán intrigados probablemente porque no están aquí Arturo Ripstein y pasa Alicia García Diego, su guionista y compañera desde hace muchos años. Ellos están en este momento en España, justamente por un asunto de trabajo. Ambos tuvieron que viajar a España esta semana, así bueno, van a estar fuera prácticamente del país 3 meses. Entonces, bueno, esa es la razón por la que ellos no están acá, pero bueno, ellos les mandan muchos saludos y bueno, estamos muy contentos en general de que la película se estrene, por supuesto, de que después de 2 años de que la película se dio en San Sebastián y que después se dio en la muestra de cine aquí en Cineteca, bueno, finalmente tiene como este estreno comercial. Entonces, pues nada, muchas gracias por acompañarnos, pero sí quería externar como este saludo de parte de tanto de Arturo como de Paz. Bueno, Arcelia, felicidades por este proyecto y por este papel. Venimos obviamente los que estamos constantemente viendo cine, ver tu último trabajo con Derbez, un personaje completamente diferente a lo que pudimos ver el día de hoy. Felicidades a todos también por el proyecto. Y bueno, cuéntanos precisamente de este personaje que llevó la vida, podríamos decirle, tan bizarra, tan oscura, pero también justificada de cierta manera por el amor, ¿no? Vengo del Hola, de la revista Hola, del canal de la revista Hola. Bueno, antes que nada, muy buenos días, muchísimas gracias de que estén ustedes aquí. Yo creo que un proyecto como este, para un proyecto como este es indispensable la participación y colaboración comprometida de ustedes. Y este personaje, pues desde que Paz Alicia me ofreció, porque fue ella quien se le adelantó a Arturo, pues me sentí sumamente privilegiada de tener un material de esta envergadura, aun cuando ya a la hora de realizarlo tuve que sacar de mi cabeza que se trataba de una adaptación o una inspiración en un personaje como Madame Bovary, digamos, y lo vi como un personaje allí de carne y hueso concreto. Y bueno, me parece que es esta mujer con esta insatisfacción permanente, con esta condición trágica que la lleva a la absoluta autodestrucción. Pero también platicábamos un poco que es un personaje sumamente lúcida. Ella tiene conciencia exacta de lo que le pasa. Y eso también yo creo que la lleva al abismo, digamos, ¿no? Su relación con su hija, que en Flaubert la chiquita es como un personaje que anda por allí. Aquí Paz Alicia le dio un enorme peso y es un personaje que desafía todo el tiempo a Emilia. Está todo el tiempo confrontándola con uno de los aspectos de su vida que sin duda la lacera mucho, no haber podido responder a la responsabilidad de ser mamá, digamos, ¿no? Pues es un personaje doloroso que es víctima de esta pasión enloquecida y es un personaje que no ve, que no puede ver lo que sí tiene. Está todo el tiempo añorando y extrañando lo que no es de ella, lo que no se le dio, pues no. Ella es un personaje desplazada, siempre está en donde no tendría que estar y quiere estar todo el tiempo en otro lado, quiere ser otra, en fin. Pero yo creo que la conciencia sobre sí misma es lo que la hace muy interesante y lo que la lleva a la tragedia. Buenos días. Son 3 preguntas. Me gustaría saber para los actores cómo fue trabajar con el señor Ripstein, o si pueden contar a lo mejor de la manera de trabajar, cómo ha sido, cómo fue la experiencia. Y a lo mejor para Roberto, pues 2 cosas. Una acerca del cartel, ¿no? ¿En qué se inspiraron o por qué como caricaturesco? Y la otra, ¿cómo ves que se estrena la película después de muchos años y también cuando fue en cierta forma un rodaje accidentado, cuando tuvo el robo, ¿te acuerdas? Que le robaron unas cosas el día de la filmación, ¿no?
sí, ¿cómo lo ves ya ahora a la distancia? Bueno, yo tengo muchos años de trabajar con Arturo y con Paz, afortunadamente, y para mí siempre es como una aventura nueva. Es un trabajo muy preciso, muy serio y muy estresante, porque yo siempre les digo que Arturo, hace muchos años en La Reina de la Noche, se me cayó una falda y yo la levanté con toda delicadeza. La cámara me siguió y al final me dijo, ¿por qué la falda? Le digo, pues se me cayó un accidente, no tolero accidentes. Entonces, bueno, es un director que no tolera accidentes, que hay que estar concentrado más que con los 5 sentidos, y hace al final un trabajo muy de equipo, hace un trabajo de mesa muy serio y desglosa muy bien cada uno de los personajes. Yo en esta ocasión hago un personaje pequeño que mira, y te contesto que les robaron porque la portera en ese momento no estaba, porque si yo hubiera estado ahí no les roban, pero estaba yo haciendo una película en España. Bueno, para mí fue más que un placer trabajar con Arturo. Me llamaron de últimas y yo estaba en un proyecto en Las Aparicio y pues medio los engañé a los de Argos, Epigmenio y a ellos. Les dije que iba a ser unos cuantos días de rodaje y dobleteé, o sea, tenía a veces llamados en la mañana ya y en la noche aquí y viceversa. Entonces fue para mí muy desgastante, pero no me quería perder la oportunidad, sobre todo después de leer el guión y de leer el personaje que me estaba ofreciendo, que me enamoré de entrada de él. Lo bueno es que el personaje estaba devastado y yo también, y en todos sentidos. Entonces creo que el estado físico y emocional que traía en ese momento ayudó muchísimo a conectar con el personaje. Y con Arturo fue un placer, la verdad. Soy en muchas historias alrededor de Ripstein y yo tuve una experiencia maravillosa. Pues, lo único que puedo hablar de él en cuanto a su dureza es que busca la perfección, y es lo que un actor quiere, ¿no? Uno quiere que cuando digan corte queda, uno estar tranquilo de que el director está 100% convencido de que esa fue la toma en la que se dio el 200%. Entonces para mí fue al contrario, muy tranquilizante. Cuando uno trabaja con directores mediocres, eso es estresante, ¿no? Eso es estresante a la hora que dicen corte y que dices, híjole, entonces si yo vi que la continuidad falló por acá, falló esto por allá, a que el actor no le creí nada, y entonces uno se vuelve un rodaje muy triste y muy estresante. En este caso, todo lo contrario para mí. Bueno, yo había trabajado con Paz y con Arturo en un proyecto bastante paralelo que fue Así es la vida, que Así es la vida era una adaptación de la tragedia griega de Medea, y era, bueno, esta inspiración en Madame Bovary, 2 personajes así monumentales de la literatura universal, etcétera, y como unidad más o menos de tiempo y espacio, los 2 o 3 últimos días del personaje de Emilia. En fin, había que estar en este estado de desesperación permanentemente, la caída, pues, ¿no? El abismo. Entonces, sostener ese nivel de intensidad, pues yo sabía que iba a ser un desafío muy grande, un tour de force, pero también había toda esta relación de complicidad y de confianza que habíamos establecido desde el primer proyecto y que pues, se dio de inmediato, aun cuando sí es un director muy temperamental, sí le va la vida y pues sí, hay estrés, hay de repente pues ánimos extraños, etcétera, pero siempre hay el rigor, la palabra justa, el montaje preciso, y pues este ambiente de trabajo que crea en el set es como una especie de cosa sagrada, pues sí, se crea como una especie de respeto muy grande en relación ritual, a ¿no?
de ritual, sí, como de misa, digamos, ¿no? Alrededor de él hay un respeto de todo el mundo, pero en general sus sets son silenciosos, se sabe que, vaya, se dan las condiciones para que contenidos humanos tan intensos y delicados y fuertes como estos, complejos, florezcan y fluyan y surjan, digamos, ¿no? Entonces, es un director también que yo lo siento como libre, en el sentido de que trabajar con esta cámara digital y voladora le ha dado a Arturo mucha relajación. Yo creo que haber trabajado con él, con el estrés lo caro que era trabajar con el 35 milímetros, no sé qué hubiera sido, pero ahorita... Luego te lo platico. Sí. Siento que esto le da como otro acercamiento al trabajo, puede repetir cuantas veces quiera, ni siquiera ensayamos, desde que lo monta y desde el primer ensayo ya está corriendo la cámara, a ver qué sucede, hay como aun cuando los límites son muy, muy definidos, muy estrictos, que estoy de acuerdo con Plutarco en que es como los niños, cuando los niños tienen límites bien puestos, pues se tranquilizan y sí, por un lado es muy, muy sabroso trabajar con límites tan precisos, pero también hay un grado de libertad, de un espacio de respiración para los personajes y para las relaciones, aun cuando sus puestas en escena son danzas, son coreografías y los textos de Pasalicia son cantos, es un lenguaje muy elaborado y yo estoy fascinada con esta propuesta tan radical artísticamente. De los personajes, de los actores, para hacerlo siempre son muy atinados de ellos, ¿no? Artísticamente hablando, creo que es un compendio radical de su postura estética y artística, y esto como actriz es muy sabroso, porque ahora, no sé, como todos los nos del cine, ahí están, que no haya tanto diálogo, pues allá hay un montón de monólogos para ver qué hacen con ellos, y lo único que hace uno es disfrutar, de poder decir eso, poder masticar, poder hacer tuyo un lenguaje así de casi poético, no sé, y tan crudo. Dice, las cosas que dice mi personaje son verdaderamente... Hay unas frases en esta película que dices, ¿cómo fue capaz de decirle esto a este hombre? O cómo este hombre fue capaz de decir... ¿Saben? Son como bombas, así que explotan adentro y decir aquello es una cosa muy, muy sabrosa, sobre todo ahora que está tan de moda la subactuación, ¿no? El no actuar, ¿no? No, pues ahí te tienes que enfrentar a textos que tienes de los que te tienes que apropiar y entender y expresar. Y que lo que dices se oigan coloquiales, exactamente, poéticos. Exactamente. Bueno, a mí me toca una respuesta. Sí. Una respuesta como nada que ver con esto. Nada, recordando un poco como el episodio del asalto, pues efectivamente pues fue un momento súper desagradable para la producción de la película. Yo estaba muy apesadumbrado, sobre todo, digo, no solamente por la pérdida material que tuvimos como en ese momento, que fueron 13 computadoras, bla, bla, sino en principio por una desatención por parte de las autoridades hacia el hecho. Al final no se atendieron y al final no resolvieron nada, ¿no? Digo, como ocurre normalmente con la justicia en este país, o sea, gracias justamente a la prensa, llegaron un día 10 personas del Ministerio Público a instalarse en el rodaje, a tomarnos declaración a todos, y al final no resolvieron nada, ¿no? Pero estaba muy apesadumbrado porque sentía que algo que podía haber sido como una producción impecable para mí, que para mí era muy importante porque era trabajar con alguien como Arturo Ripstein, a quien yo había admirado pues desde que había comenzado a ver cine, ¿no? Digo, me hacía sentir como muy mal en un rodaje que en general había sido muy, muy grato de realizar. Y Arturo justo fue el que me dijo, no te preocupes, incluso lo del asalto fue un momento muy importante porque nos unió mucho más como equipo. Y creo que tiene razón, creo que al final tenía razón, creo que el haber vivido como ese episodio juntos, esas 50 o 60 personas que estábamos en esa filmación, hizo que de alguna manera desarrolláramos lazos emotivos mucho más profundos y que tenían mucho que ver con lo que estaba ocurriendo en el set de filmación, ¿no?
que haya pasado tanto tiempo desde que la película se estrenó en San Sebastián hasta ahora. Bueno, hablar del fenómeno de la distribución en México creo que es enormemente complicado y creo que entraña como una serie de dificultades terribles que tienen que ver con intereses comerciales y que bueno, me parece también que bueno, gracias un poco al trabajo que Alphaville está realizando como en este momento para distribuir la película y que tiene que ver con buscar como un circuito alternativo de distribución que no tenga que ver necesariamente solo con el estreno en salas convencionales, que creemos que hay un tipo de películas a la cual probablemente las razones del corazón pertenezca, que no, es decir, que no tendrían por qué estrenarse en 1500 salas o en 300 o ni siquiera en 50, sino en otro tipo de estrategia de lanzamiento para encontrar el público que realmente pueda apreciar la película. Bueno, pues es lo que estamos trabajando ahora y que confiamos en que funcione, ¿no? Y respecto al asunto del cartel, el cartel es de Alejandro Magallanes, que es un diseñador que tengo el gusto de trabajar con él desde hace 15 años, y una de las, digamos, de las cosas que Arturo me permitió, como en esta película, fue como infiltrar como una serie de elementos en el equipo con los cuales él no había trabajado nunca. Alejandro Cantó, el fotógrafo, quizás sea como el más evidente, es un fotógrafo muy joven, con el cual, bueno, Arturo no había trabajado y que después, bueno, ha seguido trabajando muchas veces con él, haciendo cosas para televisión. Y otro de esos elementos era, por ejemplo, Alejandro Magallanes, que bueno, es un diseñador increíble y que, partiendo de una propuesta de Arturo, que era basarse en los grabados de Manilla, el grabador mexicano de finales del 19, principio del 20, es decir, el maestro de José Guadalupe Posada, concibió este cartel justamente que bueno, retrata a Emilia y retrata de alguna manera también a los dos personajes masculinos de la película que aparecen en la parte inferior, y retrata un poco como este mundo infernal con una imaginería sí muy del siglo XIX, respondiendo también como a la idea de esta base argumental de la película, que es la Madame Bovary de Flaubert. Entonces, yo creo que viene muy a cuento. En España, de hecho, fue el cartel que se utilizó también para el lanzamiento comercial, ¿no? Lo cual me da mucho gusto y creo que habla muy bien del diseño mexicano. Y bueno, cuando fuimos a San Sebastián y había un gran espectacular con el cartel de la película, bueno, pues creo que no había cartel más hermoso en ese festival que el nuestro, por lo menos, y eso me hace sentir muy orgulloso. Okay, yo tengo dos preguntas. Iba por acá y luego va. Ah, ok, perfecto. Sí. En la película hacen referencia a Libertad Lamarque y a estas mujeres sufridoras del cine mexicano, que en esta película también, digamos, es bastante sufridora la mujer. Pues no sé si nos puedas decir como si tuviste alguna referencia un poco en este cine de hace muchos años en México, o si de plano, bueno, yo entiendo que está basada en Madame Bovary, pero también tiene muchas referencias muy mexicanas y muy del cine de Arturo. No sé qué tanto te inspiraste como en películas anteriores o de las referencias de mujeres de ese tipo en el cine. Pues yo creo que, bueno, todas estas mujeres del cine mexicano, pues las llevamos en el inconsciente colectivo, nos pertenecen, están en el torrente sanguíneo, ¿no? Y vaya, pero justamente eso no es un personaje que responda a eso. Por más que Emilia sufra, es un personaje muy lúcida, pues como muy consciente de lo que le pasa, que no creo que lo haya tenido los personajes de Libertad Lamarque. Es otra pasta, creo. Ella decide su destino. Ella decide su destino. No se sienta a soportarlo abnegadamente, no. Ella, de por sí, la Madame Bovary de Flaubert es ya un personaje que rompe con el romanticismo, que rompe con los paradigmas de los personajes femeninos de su momento. Aquí esa condición está exacerbada, es decir, es una mujer sumamente, en ese sentido, fuerte. Es un tratamiento del adulterio a su máxima expresión, digamos, ¿no? Condensado. Entonces, pues yo lo que hice fue, yo no sé si
Marga López y todas ellas estaban pues acá, como por acá en el inconsciente, pero lo que hice fue ver algunas de las versiones de Madame Bovary, la de Chabrol, la de Manuel de Oliveira, la de Renoir. La de Vincent Minelli no sé si la vi, pero leí la novela una vez más, evidentemente, y leí el guión varias veces, porque tuve el guión como un año antes de empezar a filmar, porque se pospuso varias veces la película. Pero cuando yo no vivía en México en ese momento, y me comuniqué con Arturo y le dije, ¿qué quieres que vaya yo haciendo para...? Pues me pareció un personaje monumental. Entonces me dijo, no hagas nada. Lo que tú tienes que hacer es ponerte muy contenta de que lo vas a hacer, no te lo aprendas mucho y deja que ella entre en ti. Tú no vayas hacia ella tiene que venir hacia ti. Entonces, pues vete tú a saber cómo entendí esto. La cosa es que dejé, lo leía periódicamente, así, cada 2 meses, cada tanto, volví a leer el guión y lo volví a dejar, y así, como que creo que se fue cocinando poquito a poquito adentro, pero creo que lo coloqué bien porque podía salir perfectamente del personaje, o sea, decíamos corte y ya yo me iba a mi casa muy contenta. Lo que no me pasó con Así es la vida. Así es la vida fue un infierno y una... No, una manita te quiero dar recordando. ¡Ay, mi amor! ¿Verdad? Mi madrina querida, que sin ella no sé qué hubiera sido de mí. Sufría. Pues sí. Es que también estabas más chica, ya uno sufre menos cuando está más grande. Sí, sí. Y cuando tiene hijos. Soy Lourdes Mendoza de Diario Judío. Esta pregunta es para la maestra Patricia Reyes Espíndola. Después de 56, más de 56 películas, 5 Arieles, 3 Diosas de Plata, mucho más premios, ahora representa en este papel a una excelente portera que usted dice que posiblemente es un papel pequeño por ahí, pero sin embargo está involucrada en la vida de todos los personajes. Platíquenos un poco más, ¿cuál es su sentido? Yo creo que todas las porteras de todas partes del mundo, pero hablemos en este caso de las mexicanas, sí, están enteradas de toda la vida de todos, son un poco como el ojo de todo, ¿no? Ella ve pasar, está jugando cartas, sabe de la relación de la señora con los dos, la conoce perfectamente, sabe que el músico la va a dejar, sabe todo, es solamente una presencia que observa, pero lo bonito es que no juzga, no es un personaje que juzgue, ¿no? Ella entiende que pues así es la señora, y que va a sufrir mucho la señora, pues sí va a sufrir mucho la señora, pero así es. Y lo que ella decía que sí decide ella, es que no es una víctima, decía Plutarco hace un momento, me decía en cortito, en la época del cine de los personajes que hablaban, ese personaje hubiera sido una villana, no, aquí ella es víctima porque ella se hace víctima, porque realmente al final acaba con los dos señores, o sea, es como una... Y esta portera lo sabe, pero no se mete, y sabe que se mete con el otro vecino, con el señor Suárez, también sabe que se mete, y sabe que debe, pues, porque ve las notas, o sea, conoce todo, pero lo que me gusta es que no juzga a nadie, no es que va y le dice, fíjate que la señora hace todo, no juzga a nadie. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, para mí no hay papeles pequeños, y menos en las películas grandes, y menos con estos actorazos, ¿no? Entonces, yo con Arturo he tenido la oportunidad de hacer desde los estelares hasta papeles pequeños, y si en la próxima me invita, la próxima vamos a hacer una bien padre, no les puedo contar, pero vamos a hacer una buenísima, y vuelvo a tener un papel muy bonito con él. Pero igual si me invita a pasar y decir buenas tardes, también lo haría con mucho gusto, como también lo haría con los talentos jóvenes que les he dicho, como a Franco en su película que me encantó, que le dije, oye, yo te hago una pasada con mucho gusto, ¿no? Estar dentro de las películas es un gozo, y al final de cuentas, todo lo que nombraste no quedan más que para la Legoteca. Los Ariel ya nada más falta el Fab Limón,
Muchas gracias. Ahondar un poco sobre los diálogos, el reto para ustedes como actores de manejar estos diálogos que en muchos se antoja parten del texto clásico, pero además el estilo de Pasaliza y García Diego y algún tono popular que le dé veracidad, ¿no? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo manejar este tono de los diálogos? Y a Roberto, si pudiera platicar un poco del diseño de arte del departamento que me llamó mucho la atención. Gracias. Bueno, yo creo que el tono fue muy importante, lo decía Patricia, el lograr la naturalidad con estos diálogos tan elaborados es bien difícil, ¿no? Yo siempre he admirado mucho a los ingleses cuando hacen Shakespeare, a diferencia de otros que no hacen un pleonasmo, no subrayan la poesía, sino todo lo contrario. La poesía ya está, no tienes que estar pendiente de ella, tienes que saber qué significa, ¿no? A mí me pasaba aquí de repente sudario, nunca lo había escuchado yo, por ejemplo. Entonces yo hacía la escena y me decía, ¿pero por qué se te va ese texto? Me decía Arturo, y yo le decía, es que no tengo idea de qué quiere decir sudario, ¿no? Entonces tienes que entenderlo muy bien, analizarlo muy bien, pero a la hora de actuarlo tienes que ser 20 veces más verdadero que con un texto cotidiano, coloquial, para que la gente se olvide que está escuchando algo que un escritor o guionista o dramaturgo se tardó meses y meses sin darle vueltas, sin cambiar comas y tal. Eso el público tiene que olvidarlo y creerte que realmente esos personajes hablan así, a pesar de que estás viendo que viven en una zona en la que comúnmente nadie habla así, ¿no? Entonces sí, era muy importante no subactuarlos, que eso sería también otro error, tanto subrayarlos como subactuarlos, sino simplemente meterle el triple de verdad para que pasaran bien y llegaran al corazón, que es a donde Arturo le apunta, ¿no? Al alma. Arturo se preocupa mucho por eso. Yo creo que en términos de dirección de actores, en lo que hace mucho énfasis es en el tono y se preocupa mucho por entonarnos. Entonces nos sienta, no sé si la monta primero nos sienta. Primero nos sienta en unas director de orquesta sillitas. empieza como a escuchar. Exactamente. Es un director de orquesta con estos textos. Pasalicia García Trabaja Diego. por nota. Pasalicia García Diego no le deja otro camino más que el director de orquesta, porque sus textos son como partituras musicales. Entonces nos sienta y ahí nos tiene a todos en unas sillitas frente a él. Empezamos a decir el texto así como por nota, ¿verdad? Sí. Entonces allí es donde él plantea cuál es la tesitura y ahí ya tú caminas más o menos, te acomodas, pero es una como en este caso escribieron el papel para Arcelia, o sea, Paz estaba imaginando la voz de Arcelia cuando lo estaba haciendo, como el personaje mío también lo escribió, ella lo escribió para ella, y entonces se imaginaba cómo lo iba a decir, porque ya la conocía de la película anterior, platicando con ella me dijo, cada vez que yo escribía, oía la voz de Arcelia, cómo lo iba a decir, que también es un privilegio para los actores que te escriban un personaje tomando en cuenta tu tono de voz, precisamente cuando trabajas con un director que va por nota. Así que ese personaje se lo escribieron a ella, así, ella oía la voz de Arcelia, sabía cómo los iba a decir. Una pregunta, igual, Abraham Salvador de Diario Judío. Mi pregunta es para el productor. ¿Cuál fue el motivo por el cual escogieron que fuera en blanco y negro? Y también hace un poco referencia o recuerda las películas del cine de la época del cine de oro mexicano. ¿Por qué tomaron esa decisión? Cuando en la actualidad, pues bueno, hay tantas variaciones, tanta novedad en cuanto a la manera de hacer cine mexicano, y esta regresa un poco más a esa naturalidad del cine artístico. ¿Por qué esa decisión en blanco y negro? Bueno, contesto primero lo de la pregunta del diseño de arte. Disculpe, adelante. No lo había dicho. Bueno, creo que hay un poco la clave estaba en la elección de la locación, y creo que
En ese sentido, el gerente de locaciones fue acompañado por Paz Alicia, justamente, la guionista, para encontrar el edificio donde íbamos a filmar. Se vieron varios espacios a los cuales ellos fueron juntos y encontraron esta casa en el centro de la ciudad, este edificio, que seguramente, bueno, nos encantó a todos por estos pasillos llenos de granito, de piedra y bueno, este departamento que tenía como una amplitud como suficiente para que pudiéramos hacer el rodaje ahí. Sandra Cabriada fue la directora de arte, en quien ya había trabajado varias veces con Arturo en el pasado. Y bueno, lo que hizo fue prácticamente desmontar lo que había en el departamento donde vivía una señora bastante mayor y bueno, darle como este toque de departamento de una familia de clase media, ¿no? Era muy interesante trabajar ahí porque como era nuestra única locación, o sea, prácticamente todo ese edificio y ese departamento en particular fue nuestro único set, pues prácticamente todos los espacios del departamento eran espacios donde iba a filmarse y como la cámara podía moverse prácticamente por todos e ir de la recámara a la sala y tal, entonces digamos que no había como un espacio libre donde no se filmara, pues, ¿no? Digo, realmente todo el espacio funcionaba así, pues, ¿no? Y creo que, y eso tiene que ver también un poco con la propuesta de blanco y negro, ¿no? Me parece que esta propuesta de blanco y negro sí atrapa sin duda algo que a Arturo le importaba muchísimo, que era referirse, y de hecho la referencia visual para hacer la película era el cine de Joseph von Sternberg, el director de Marlene Dietrich, ¿no? El director del Ángel Azul, que cuando Marlene emigra a Estados Unidos hace una serie de películas con ella, La Venus Rubia, por ejemplo, y otras películas que bueno, eran una referencia justamente fotográfica, que tenía que ver con un expresionismo tardío, ¿no? Es decir, no el expresionismo evidente de los alemanes de la década de los 20, sino un expresionismo ya decantado de alguna manera por Hollywood en los años 30, inicios de los 40, ¿no? Que era algo que a él le interesaba muchísimo, ¿no? Y creo que el tono de la película tiene también que ver, ¿no? La actualidad misma y la apuesta visual que se subvierte a partir como de esta cámara muy móvil que está todo el tiempo en un Steadicam moviéndose por todos lados y que no tiene como esta composición clásica del cine de ese momento, pero sí la iluminación y sí la búsqueda de esa atmósfera, ¿no? Entonces me parece que iba por ahí y que tenía que ver también con el melodrama, ¿no? O sea, sin duda Arturo ha sido como el gran defensor del melodrama moderno internacionalmente, no solamente en México, ya es reconocido como tal y creo que los grandes melodramas de la historia o las grandes historias de amor del cine, ¿no? Tienen que ver sin duda con el blanco y negro, ¿no? O sea, sin duda que la realidad nos parece mayor, paradójicamente, en el blanco y negro que en el color, aunque el color se parezca mucho más a como realmente percibimos. Muchas gracias. Y yo creo que Arturo ha dicho muchas veces que él imagina siempre sus películas en blanco y negro. Él filmaría todas sus películas, las hubiera filmado en blanco y negro. Pero que los productores no lo dejan. Aquí tuvo un productor bastante generoso y espero que tenga espectadores La generosos Perdición de los Hombres es en blanco y exacto, negro. también es en blanco y negro. ¿Y ganó en San Sebastián? Así es, la vida es verde. Hola, aquí a su izquierda. Acá, dos preguntas, es de Huerta del Universal, una para Patricia, otra para Plutarco. Patricia, ¿qué se siente ser la actriz, no sé si fetiche o consentida de uno de los directores más prolíficos y más interesantes del cine mexicano? Lo acabas de confirmar, hace unos días platicaba con él y decía, estamos escribiendo una nueva película, no sabemos qué va a ocurrir, pero la que sí va a estar conmigo va a ser Patricia, seguro, ¿no? Personajazo, ¿eh? Personajazo, digo, a ver, ¿qué se siente ser esto, no? La actriz fetiche y Plutarco, ¿qué tanto sufriste el personaje? Si ahorita Arcelia decía que así es la vida, lo sufrió, ¿tú qué tanto lo sufriste tomando en cuenta que estabas pasando por un periodo, pues también estabas devastado, ¿no? Y me recuerdo que en Morelia, recuérdame, la gente se rió mucho en esta función que hubo ahí en el festival, y sin embargo tú comentaste de que mientras la estabas filmando pensabas que era una comedia de muy humor negro, ¿no? Demasiado humor negro. Gracias. A ver, te contesto, para mí ha sido un privilegio, un regalo de la vida, el que un director como Arturo se fijara en mí hace muchos años y que después me quedara que siempre fuera yo en sus películas. No sé si es fetiche o metiche, pero siempre estoy. Lo agradezco a la vida, al cine mexicano, porque además él me abrió las puertas a un cine internacional que difícilmente luego tenemos acceso los actores mexicanos, cuando no te vas a vivir a otro lado. Yo nunca me he movido de mi casa y gracias a él me han hablado para hacer películas en España,
para entrar en Frida, porque conocían el cine de Arturo. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que agradecerle a la vida y a él que se haya fijado en hacer. Y efectivamente trae un proyecto, Paz y él, con un personaje que otra vez puede ser para mí así como el personajazo. En esta carrera hay que tener pasión, paciencia y disciplina. Y entonces, bueno, he esperado muchos años para volver a tener un personaje como el que ahora está ahí cocinándose. Ya está el guión y yo espero que lo podamos hacer el año que entra y espero estar sentada otra vez aquí con ustedes, nada más que ahora yo sentada allá. Pero es un personajazo, de verdad, estoy muy, muy entusiasmada. Hace muchos años porque además es difícil encontrar personajes para actrices de 60 años, ¿no? Normalmente les va uno cediendo así, con todo cariño y con todo amor. Yo hice una Medina en el 85, él hizo la otra, y así va uno cediendo el lugar y acompañando y apoyando y estando. Pero que de repente a los 60 años te caiga un personajazo como esos, pues no, hombre, lo estoy esperando, que ya no quiero hacer nada más que descansar para estar listo. Háblale de mí, aunque sea ahí del mesero. Bueno, para mí, ¿qué tanto sufrí? Bueno, yo, en mi manera de entender la profesión, la verdad, yo sufro mucho en la vida, y soy muy apasionado, y he vivido cada momento, de cada alegría, tristeza, amor, desamor, etcétera, al 300%. Y cuando actúo, pues nomás me acuerdo. No lloras, nomás te acuerdas. Sí, nomás me acuerdo. Mi cuerpo y mi corazón y mi alma se acuerda y generosamente le pasa eso al personaje. Cuando no lo he vivido, pues mi imaginación entra al quite. Pero no soy un... De hecho, mi recuerdo cuando yo estaba filmando las escenas más complicadas de esta película, yo estaba en una esquina cantando Tintán, o sea, porque siento, en mi experiencia, cada actor somos distintos, yo no me puedo agotar fuera de los segundos o minutos que dura una escena, porque llego agotado realmente a la escena y no termino llegando donde tengo que llegar. Entonces trato de estar lo más relajado posible, pensar en otra cosa completamente y no sufrir más que cuando dicen acción y cuando dicen corte se me olvida, y así he sido siempre. Es como también una personalidad, una manera de ser que a veces también puede, incluso algunos compañeros que son mucho más intensos fuera de escena se sacan de onda, ¿no? Porque piensan que a lo mejor tú estás jugando o pero a mí no me funciona estar al 1000% actuando fuera de la acción, porque me agoto y además y no funciono como funciono cuando solamente le imprimo la energía a la ficción. ¿Qué a este lado? Roberto, ¿nos podrías platicar de la experiencia de trabajar con Arturo Ripstein y si volverías a repetirle? Pues la verdad es que yo también, como Plutarco, llegué un poco de refilón al proyecto cuando había otra productora que lo tenía y que de pronto ya no lo hizo, y entonces me acuerdo que yo estaba en Guadalajara, había ido a presentar algo, me parece, y de pronto me habló alguien por teléfono y me dijo: hola, soy Arturo Ripstein. Y yo dije, ajá, ¿no? Y me dijo, soy Arturo Ripstein. Y yo, pues, le dije, sí, ya, dime quién es, ¿no? Y me lo repitió como 7 veces hasta que creo que lo dijo con tal furia. Y soy Arturo Ripstein. Pues ya dije, bueno, a lo mejor sí es Arturo Ripstein, ¿no? Y entonces, ya, nada, me habló y me dijo que quería conocerme, que le habían hablado de mí y que pues, quería como ver si estaba interesado en hacer la película. 18 años atrás, ¿no? Perdón, esta historia es un poco complicada. 18 años atrás, él había filmado La Mujer del Puerto, una película que no se estrenó nunca en México, o sea, algún día aquí en la Cineteca, en casa de mi padre. Y yo acababa de entrar al CUAC, ¿no? Justo me acaban de entrar al CUAC, entonces mi papá me lo presentó así como, mi hijo acaba de entrar al CUAC y Arturo Ripstein. Y él me dijo, pues hola, mucho gusto, y ya, ¿no? Entonces me parecía como muy irónico que 18 años después él me hablaba por teléfono para decirme, me gustaría conocerte, ¿no? Nos conocimos y comenzamos a trabajar juntos, y la verdad es que fue una de las experiencias más estimulantes y gratificantes que he tenido jamás haciendo producción de películas. Creo que pocas veces he visto un director tan joven, ¿no?
lo cual es una enorme paradoja, pero alguien tan aventurero y tan abierto a la experimentación y tan abierto también a la colaboración de los otros creativos que están con él, y a la vez con una visión tan precisa de lo que es el oficio, ¿no? Trabajar con alguien que ya hacía películas desde antes de que siquiera mis padres se conocieran, pues era muy intimidante al principio, ¿no? Y cuando lo conocí, la verdad es que me dio un enorme miedo y traté de fingir lo más posible que no lo tenía y de mostrarme como enormemente seguro. Llevé un libro, la entrevista que le hizo García Riera, que publicaron en Guadalajara, para pedirle su autógrafo, porque creía que no lo iba a volver a ver nunca más. La verdad, creía que no nos íbamos a encontrar nunca más y que voy a aprovechar para que me den un autógrafo. Y no, lo que ocurrió después de la película es que creo que me permitió acompañarlo y me pidió incluso que lo hiciera en todo el proceso prácticamente de la selección del vestuario, las lecturas con los actores, la edición, todo el rodaje, me permitió estar al lado de él en el monitor, en fin, creo que fui un gran privilegiado de forma, cuando despedía a la gente incluso, ¿no? Cuando corrió un par de personas antes del rodaje y en el set, es decir, formé parte como de una manera de trabajar de él enormemente personal, pero creo que pocas personas o pocos directores que conozco en esta profesión son seres tan agradecidos como lo es él, ¿no? Era increíble verlo todas las noches cuando terminábamos el llamado, acercarse al script y decirle muchas gracias, muy buen trabajo, o acercarse al staff y decirle muchachos, muchas gracias, hicieron un estupendo trabajo el día de hoy. Con tantos directores que han hecho óperas primas, jamás había visto eso, ¿no? Y creo que eso habla mucho de la calidad humana de un director, ¿no? Y me parece que Arturo tiene una inmensa, no solo un talento inmenso, lo mismo que Paz, que es otra mujer entrañable, pero sino que tiene una generosidad, algo que está mucho más allá y que me parece que solo tienen los grandes artistas como ellos. Arcelia, me gustaría preguntarte, hace unos segundos hiciste la distinción entre actuación y subactuación. Yo no sé si tú lo puedes considerar como un aspecto evolutivo del cine, involutivo o de transición. Me gustaría conocer tu opinión. Ay, Ándale, a ver. Sí, quizás sí pueda responder esto a un devenir, digamos, ¿no? A una postura que responde como a una búsqueda, a una reinvención de la manera del lenguaje cinematográfico. Yo creo que proyectos como El Dogma son proyectos que inspiraron quizá esta manera de hacer cine con un tono mucho más documental, como mucho más, con un tono más apegado más equivalente a la realidad, en donde había que ser totalmente verosímiles, casi de verdad, que es un poco esta cosa de este asunto de los directores ahora que ya no llaman actores, ¿no? Llaman a gente de la vida real, pero bueno, yo siento que sí, que seguramente es parte de un ajuste, de una búsqueda, de una experimentación. Aquello se va. Yo creo que cuando un director llama a una persona de la vida real que no ejerce como actor, cuando lo pone frente a una cámara y le pide que repita por lo menos una vez, ya lo está volviendo actor. Es un actor es el actor de esta película que él se dedica a otra cosa y no ejerce la profesión de actor. Pero si lo pone a repetir, se vuelve el actor de la película. Pero probablemente ese actor de esa película no pueda hacer otra película porque no tiene... No, ni lo quiere. Si es otra persona, pero quiero decir, no podría porque es una técnica al final. Puedes hacerlo muy bien cuando es de manera natural, que te queda, que te va y que te eligen. Pero si ya después tiene que hacer un personaje, ese actor de esa película ya no lo podría hacer. Sí, no, pero exacto. Pero es un poco este material de reflexión y de cuestionamiento, digamos. Pero vaya, es súper válido porque finalmente es como
la utilización de un recurso, digamos, ¿no? De un elemento, ya sea un actor o un actor, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, también como le puedes pedir a un actor que llegue a un tono que tiene que ver con no actuar, o en fin, o un actor al que lo llevas a un tono fársico, es decir, hay como, lo que hay que entender es cuáles son tus objetivos, cuál es el objetivo y qué película quieres contar y qué le pides a un actor o a un no actor, digamos, ¿no? Porque hay muchos actores, hay muchos no actores en estas películas maravillosas, pues que sientes que nomás, ¿no? O sea, que el trabajo actoral allí no pasa, pero no importa, porque la búsqueda y la propuesta está en otro lado, digamos, ¿no? En fin, yo ya Vivan los actores. Pronto ya me voy a retirar para que me empiecen a llamar los directores que trabajan con actores. No, yo ya no soy actriz, ¿no? ya me retiré. Y entonces ya me van a empezar a llamar. Todavía no. ¿Alguien más? Pues yo nada más tenía una inquietud referente a las escenas que vimos, obviamente, con este personaje, que esa oscuridad, ese abandono la llevan a realizar cosas que, bueno, una mujer normal no haría, ¿no? En este caso, como actriz, ¿qué tan difícil fue quizá realizar ciertas escenas y cómo te compenetraste con ellas, Araceli? Bueno, un poco como ya lo expresó Patricia, Arturo hace un trabajo exhaustivo de análisis de las relaciones de los diferentes personajes entre los diferentes personajes, y había que entender muy bien lo que exigía cada escena, de qué se trataba, y yo creo que las escenas que me costaron más trabajo, bueno, por un lado fue como sostener como este tono exacerbado del personaje, esta desesperación, pero las escenas que más trabajo me costaron, que yo creo que a lo mejor por eso pienso que es lo que destruyó, lo que acabó de destruir al personaje, eran las escenas con la niña. En cuanto yo llegué, y ves que les digo que entraba yo a la ficción y salía de la ficción así tranquilamente, no me llevaba el personaje a mi casa ni nada, me llevaba esta obsesión como, pues, que siempre que haces un personaje te lo llevas a tu casa, pero como cuando estás enamorado, ¿no? De alguien que lo piensas y tal, y estás allí con una ilusioncita o lo que sea, o estás pensando, y de repente te asalta una escena mientras estás haciendo otra cosa, mientras pues, estás preparando de comer. Eso de que tú seas el personaje en tu casa no me pasó, afortunadamente. Así. Y lo disfruté mucho eso. Pero cuando yo llegaba al set, cuando tocaban las escenas de la niña, yo veía a la actriz que ya estaba allí en el set y que le estaban poniendo su micro y todo. En cuanto yo la veía, la actriz, todavía no estábamos en escena, me empezaba a latir el corazón, que yo sentía que se me iba a salir el corazón. Y una adrenalina en el cuerpo, unos nervios, una angustia horrorosa, hasta que empezábamos a hacer las escenas. Y cuando estábamos haciendo las escenas era como una especie como de, ¿no? Así decían acción, y yo sentía que no que perdía el control, porque la actuación es eso, es estar consciente y todo el tiempo tienes que estar al pendiente, todo el tiempo tienes que estar alerta, no te puedes abandonar, digo, hay un cuadro, hay toda una puesta en escena que tienes que hacer, hay mucho trabajo consciente, pero hay otra cosa ahí que yo sentía que no tenía el control, que era como algo que la niñita me llevaba, era una cosa muy, muy rara, muy curiosa, por eso creo que una de las desgracias de este personaje, independientemente de su fracaso como
en su matrimonio, de su fracaso con este amante que la abandona y todas esas cosas, este camino hacia la autodestrucción, aceptando la relación con el vecino y todo este endeudamiento en el que se metió y el embargo, no, yo creo que lo peor que le pudo haber pasado es su fracaso como mamá. Entonces, bueno, ay, qué precioso, qué preciosa experiencia, qué cosa tan... Yo quiero comentar por último algo muy importante, porque a mí me gustó muchísimo de esta película precisamente el guión, el personaje de Arcelia, porque muestra realmente la realidad de muchas mujeres, o sea, porque dice mi compañero, y fuiste capaz de hacer algo que quizá no haría otra mujer. En realidad hacen eso y más. De verdad es muy bonito el personaje, es muy bonito el guión, es una película que muestra la realidad de muchos mexicanos, de muchas mexicanas principalmente. Felicidades. Gracias. Una pregunta para Sin Explicación. Me gustaría una opinión del rumbo que está tomando el cine mexicano en este momento con estos premios internacionales, con estas producciones estadounidenses, con estos éxitos en taquilla que se están viendo. Me gustaría que ustedes me dijeran, que me dieran alguna opinión de qué están pensando, de cómo lo ven, de qué expectativas se puede tener a un corto plazo o largo plazo. Tanto, no sé, el productor, a lo mejor algún de ustedes. Bueno, yo brevemente te digo que es un gran momento y que hay que agradecer a estas películas que están abriendo esa brecha con esas grandes taquillas, porque de ahí es como una punta de lanza donde pueden seguir muchas más flechas. Y yo creo que hay que felicitarnos a todos los que hacemos cine de participar, como en el caso de ella que tiene la oportunidad de estar en una película de autor, como está en la del señor Derbez, que ha sido un fenómeno. Así como se llama todo Sin Explicación. Y qué bueno que no los tenemos que explicar, tenemos que disfrutarlo. Para mí la reflexión que se me ocurre es que yo creo que está muy bien que una película mexicana conquiste estas 1500 pantallas, me parece fantástico. Pero que el circuito cultural para las películas de autor sigan siendo 10 salas, me parece que es un abismo que tenemos que reflexionar, que tenemos que tratar de reducir. Yo sé que estas películas no pueden estar en todas estas salas, etcétera, pero me parece violento. Me parece que en una ciudad como esta, en donde es tan complicada la circulación, en donde estamos tan estresados y tan ocupados en sobrevivir, etcétera, que es una ciudad realmente muy complicada. Si sabemos para empezar, si nos enteramos que hay una película de autor que ofrece todos estos contenidos, todo este material apasionante, no está al alcance de la gente, ni siquiera en sus barrios, ni siquiera 16 delegaciones que hay, 16 copias, me parece lamentable. Yo sé que es un problema complejo. Creo que está muy bien que el cine mexicano se acerque, como en el caso de No se aceptan devoluciones. Es una película que se acerca al tipo de película que gusta al público. Se acerca recorre el camino hacia allá, el camino hacia lo que ya sabemos que le va a poder gustar al público. Tenemos que acercar al público hacia el cine que tiene estos contenidos. Que las películas se acerquen está bien, pero realmente quizá tiene que ver con un problema de educación artística en las primarias, en las secundarias, enseñar a la gente, a los espectadores a ver a leer de otra manera las imágenes. Es un desafío histórico. El asunto del internet nos plantea realmente un desafío de educación visual, de reflexión de lo que estamos viendo. Realmente lo tenemos que empezar tenemos que responder a este desafío desde la base. Entonces, bueno,
yo sé que está dificilísimo, pero que desde nuestra trinchera, yo sé que la reforma educativa y lo que sea, pero realmente la cultura en este país cada vez le importa menos a todo el mundo. Y eso no lo podemos permitir. Tenemos que enriquecer ese sector, ese ámbito, porque es que si no, nunca vamos a poder acortar este abismo. Es muy sintomático. A mí me parece, esta situación de que me pone la vida, participar en la película de Eugenio, que me tiene muy feliz y que disfruté profundamente, y estar ahorita en cartelera justo en este momento con esta de Arturo, que es la radicalidad total hacia el otro lado, nos da como un material de reflexión fantástico para saber qué tenemos que hacer para que haya por lo menos 30 salas para un circuito cultural. Por favor, no estas 10 que ahorita les vamos a decir, porque estaría padrísimo que mucha gente se entere que la película y todas las películas de autor, que afortunadamente hay distribuidoras independientes que se arriesgan y que se comprometen y que ahí están, y que hay espacios como el que les dan ustedes de promoción y publicidad, los que podemos, pero ahí están. Pero que ni puede, en Europa que ni en pueden Estados hacer... Unidos hay esta distribución para el cine de autor. No es, bueno, Francia sí, Francia se ha sabido defender. Yo creo que es un asunto también de crear leyes que defiendan al cine mexicano, ni modo. Ok, ahorita no hay público, que todo sea como un camino. Ok, vamos a darle a la cultura, vamos a darle a la educación, vamos a hacer, no sé qué tendríamos que hacer para empezar a seducir y a cautivar a más público. Lo que hace esta Cineteca es maravilloso. Nunca en la historia de la Cineteca se había reportado tanta audiencia, lo cual es súper esperanzador. Pero también yo creo que esto tiene que venir junto con una política, con una ¿cómo es esa frase? Como una disposición política, ¿o cómo era? No sé, bueno, con una decisión de legislar y de protegerlo. Ni modo, si están vacías las salas, ni modo, es el espacio del cine mexicano, les guste o no les guste, digamos, ¿no? O no sé, también como realmente diseñar un circuito de cine de autor, de cine latinoamericano, europeo. Es decir, sí, estoy de acuerdo con Patricia, no es un problema de este país, es un problema de lo que nos rige hoy por hoy, históricamente. Lo que importa es el dinero. Yo creo que hay que desprestigiar al dinero. Ya, basta, no, es un poco lo que hacen nosotros los nobles, es un poquito, es este afán de decir, no, el dinero, miren nada más los seres humanos que provoca, ¿no? Y bueno, yo no estoy del 100% de acuerdo con mi querida compañera. Creo que hay un nicho para cada cosa, y el nicho del cine de este tipo o del teatro es un nicho, y no hay más espacio, no hay más gente que le interese ver. No es de educación, entran y se salen. Se salen de las películas que no les son fáciles, porque son nichos, y entonces uno tiene que decidir para qué nicho trabaja, o tener la fortuna de trabajar para todos los nichos. Yo hago una televisión súper comercial y soy muy feliz en las telenovelas y he tenido la suerte de hacer un cine no comercial, muy poco cine comercial. Sí he hecho algunas películas de cine comercial, pero en general el tipo de películas que he hecho son películas que se pasan en las cinetecas, en los festivales, y no hay otro. O sea, yo sí no estoy de acuerdo que tienen que abrir y que tiene que ser una política de gobierno. No es una política de gobierno, porque a la gente no le interesa. La gente tiene otra cultura que no es la de este cine. Para tener esto hay que tener un espíritu muy fino, y ese espíritu muy fino no lo tiene todo el mundo. Es cuestión de nichos. Y ok, a lo mejor si nos dieran 5 salas más o 6, como dices, una por delegación, más estaría muy bien, pero tampoco hay más público. Tú dices, tener las salas vacías, no, ver una sala vacía se deprime aunque uno esté allá adentro. No, pero yo no estoy hablando de que el cine de autor esté en 1500 salas, no, pero por lo menos 30, en donde la gente
Yo creo que hay mucha, perdón, pero yo creo que hay mucha más gente interesada en este tipo de cine. La interesada viene a la cineteca, viene, busca, compra Chilango, ve dónde están, ve las revistas de cine y van. El público interesado de este cine asiste a esas películas. Que hay mucho cine, mucho público interesado que no alcanza a llegar, porque ya la quitaron. Bueno, eso sí, ese es otro problema, pero que... Entonces, por lo menos que haya una legislación que tanto tiempo a fuerza tiene que estar, 3 semanas mínimo, tienen que estar las películas mexicanas para que la gente alcance a verlas y que la gente se entere, etcétera. Yo creo que eso sí valdría la pena luchar por eso, digamos, ¿no? ¿Cuántas películas mexicanas padrísimas que están 2 semanas y no necesariamente tan rigurosamente, tan radicalmente con una postura tan radical como esta, ¿no? Otras películas generosas, populares y todo, que nadie se entera y que allí están 2 semanas, y que ¡chin! Se me fue, porque ya viene Batman. No, ya. Hay que proteger tantito la cartelera para el cine mexicano, las salas cinematográficas para el cine mexicano.